Ahora sí, hermanos amados, estamos listos para comenzar. Esto fue una de las cosas que Carlitos más me encargó que grabáramos el estudio, justamente por el hecho de que, tal como conversábamos al principio, hermano Arturo, eh, este es un tema que afecta tanto a cristianos como a judíos, ¿ya? El tema de entender qué son realmente las obras de la ley, ¿ya? Y sobre todo hoy día, cuando uno quiere hablar con algún amigo, con algún hermano que aún está dentro del cristianismo, cuando se llega a este tema de las obras de la ley, del yugo de la ley, de obedecer la Torá, de obedecer los mandamientos, es un tema que trae conflicto, ¿cierto? Así que es importante el que podamos entenderlo, ya el que podamos conocerlo. Por lo cual, antes de comenzar, vamos a orar. Bienvenida, Lisette. Shabbat Shalom, Lisette, bienvenida. Hola, mi hermano, muchas bendiciones, muchas gracias, perdón por la demora. No te preocupes, Lisette. Vamos a orar ahora, vamos a comenzar recién. Así Ay, que, gracias a Dios. sí, no te preocupes, no te preocupes, ¿ya? Así que, como les decía, es un tema que nos va a ayudar mucho, nos va a ir aclarando muchas cosas. Así que vamos a orar antes de comenzar, vamos a dar gracias a nuestro Padre que nos permite estar juntos nuevamente después de un tiempo. Me alegro, como les decía, como conversábamos con el hermano Arturo, con la hermana Solimar, dice, nos alegramos de verles después de este receso que hicimos, que era necesario, lo necesitábamos después de un año de trabajo fuerte, de tantas cosas que creo que todo. Hola Samuelito, bendiciones. Eh, que yo sé que todos necesitábamos ese descanso, así que gracias al Eterno que nos permite el poder estar juntos nuevamente. ¿Ya? Y me alegro, como les decía, de verles, de saber que están bien. Así que antes de comenzar, el hermano Arturo aquí les saluda, dice Shalom hermanos, que Jehová les bendiga y nos bendiga como comunidad, ¿cierto? Como parte de su cuerpo, como una familia, Él nos bendiga a todos, ¿ya? Así que vamos a orar por nuestras naciones, vamos a orar por nuestras vidas, eh, vamos a pedir a nuestro Padre también que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos guíe en este tiempo, eh, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia también como padres, ¿ya? Eh, hablábamos con el hermano Arturo al principio, mientras todo el mundo está pendiente allá de lo que está pasando en Europa, ¿cierto? Acá escondidas hay leyes que están siendo aprobadas, leyes que están metiendo ahí camufladamente, y eso como padres nos va a llevar mucho trabajo, ¿ya? Sobre todo por cosas que que atañen a nuestros hijos. Así que vamos a orar también por nuestros hijos, también para que nuestro Padre les acompañe durante este año, les guarde, ya que tuvieron que volver a clases presenciales. Vamos a rogar también su protección sobre ellos, sobre nuestras vidas, ¿ya? No sé si alguien tiene algún motivo por el cual, o alguna petición por la cual quiere que podamos presentarla delante de nuestro Padre en estos momentos. ¿Algún motivo o acción de gracias? Bueno, hermano, bueno, dándole gracias al Señor porque nos guarda y porque Él es bueno y Amén. que pues Él es fiel. Y también para que oren por mi familia, para que mi familia pueda entender y que todo lo que el Señor pues me ha revelado a mí, se lo revele a ellos y ellos puedan entender y ellos puedan llegar al arrepentimiento, así como para poder ser también un ejat aquí en la familia. Amén. Amén. Amén, hermano Solimar. Vamos a orar por su familia igual. ¿Ya? Vamos entonces a orar, a menos que alguien tenga algún otro motivo por el cual quiere que podamos pedir en este momento. Si no, vamos a
a dirigirnos a nuestro Padre Eterno. Les invito a orar. Padre Celestial, Abba, te bendecimos, Señor, en esta tarde, te damos las gracias. Señor, por regalarnos, Señor, el Shabbat, y gracias por permitirnos, Señor, este tiempo en el cual también usted nos permite. No tan solo, Señor, el descanso físico, Señor, sino también el descanso espiritual. Padre Eterno, nos regalas este tiempo, Señor, también. Y usted pone las instancias, Señor, para poder compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Padre Eterno, gracias, Señor, porque usted, oh Padre Eterno, nos ha regalado, Señor, un día más de vida, nos permitió abrir nuestros ojos, nos permite ponernos en pie. Muchas veces, Señor, no tomamos en cuenta esas cosas, Señor, las tomamos como algo normal. Y no es eso, Padre, hasta que muchas veces nuestra salud se ve afectada, en que no reconocemos, Señor, tu gran amor y misericordia hacia nuestras vidas. Padre Eterno, quiero rogarle, Señor, en esta tarde, Señor, en que ya estamos terminando el Shabbat acá en Chile, comenzando una nueva semana, Señor, pedirte perdón primeramente por nuestros pecados. Señor, tu palabra nos dice, Señor, que por cuanto todos hemos pecado, Señor, porque no hay ninguno de nosotros, Señor, que pueda decir que no ha cometido falta delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Padre amado, perdónanos, Señor, porque muchas veces pecamos delante de ti, Señor, a sabiendas de lo que estamos haciendo. Así como muchas veces también lo hacemos por desconocimiento. Mas, Señor, queremos pedirte, en el nombre de Yeshua, Señor amado, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, danos un corazón humilde también para poder recibir tu corrección. Padre Celestial, queremos pedirle, Señor, que sea usted quien nos instruya, que sea usted quien nos guíe. Padre amado, queremos rogar, Señor, tu dirección en nuestras vidas. Señor, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti? Mas, Padre Celestial, rendimos, Señor, en estos momentos nuestras vidas, Señor, delante de usted para que sea usted, oh Señor, quien nos moldee cual barro. Para que sea usted, oh Señor, quien nos llene, Señor, de su ruaj. Padre eterno, gracias, Señor, por lo que usted va a hacer en nosotros, por lo que usted está haciendo ya en medio nuestro, Padre Celestial. Padre eterno, queremos también presentar a nuestros hijos delante de usted, Señor. Usted ha bendecido, Señor, nuestras vidas con hijos, Señor, que dice tu palabra, Señor amado. Nos enseña que son un gran tesoro para ti. Señor, algo de estima para ti, oh Padre Celestial. Queremos rogarte, Señor, en este tiempo, que sea usted guardándolo, Señor, de todo aquello que se está presentando en este tiempo, Señor, de tanta ideología, oh Señor amado, de tanta doctrina, que los quiere apartar de ti, Padre. Te pedimos, Señor amado, que usted les proteja, Señor eterno, cada día. Usted les guarde, oh Padre Celestial, estando en los hogares, Señor, mientras van camino al colegio, mientras están en el colegio, Señor amado. Protege sus mentes, Padre Celestial. Protege, guarda sus corazones. Señor, no permita, Señor, que toda esta doctrina que el enemigo está implantando en este tiempo, Señor eterno, pueda tener cabida en el corazón de nuestros hijos. Señor, yo te ruego que tú les cubras, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor amado. Y que tu protección, oh Señor, esté siempre con ellos. Padre amado, queremos pedirte, Señor, también por la familia de nuestra hermana Solimar. Señor, rogamos su bendición sobre ellos, Padre eterno. Rogamos que usted sea obrando en la vida de su esposo, de sus hijos, Señor amado, que este anhelo que hay en su corazón, Padre Celestial, de que ellos puedan conocer, oh bendito, puedan conocer esta tremenda revelación, Señor, que usted nos ha mostrado, de que no somos parte de una iglesia X, Señor, sino que fuimos llamados, Señor, a ser injertados nuevamente en tu pueblo Israel. Señor, también las escamas de sus ojos puedan caer, oh Señor eterno, y ellos también puedan entender cuál es su verdadero llamado, Padre amado. Nos entregamos, Señor, en sus manos. Te damos las gracias por la hermana Solimar, por las puertas de trabajo que usted ha abierto para ella.
Señor, rogamos tu bendición sobre cada uno de nuestros hogares, Señor, rogamos tu bendición sobre nuestra mesa, sobre nuestra defensa. Padre eterno, sobre todo en este tiempo complicado, Señor, en que en algunos países se está viendo escasez de alimentos, Señor, te rogamos, Señor, tu misericordia, Señor, hacia nuestras vidas, y tu misericordia, Señor, sobre todos tus hijos, Señor, sobre toda la casa de Israel, Señor, que está en medio de las naciones. Te pedimos, Padre eterno, que usted les guarde, y que también nos permita, Señor, en este tiempo ser un instrumento, Señor, un verdadero chofaro, Señor, que sea anunciando a los cuatro vientos, Señor, este mensaje. Porque hay muchos oídos dispuestos a escuchar, oh Señor, basta con que nosotros estemos dispuestos a estar ahí parados en la brecha, Señor. Padre amado, unifícanos, Señor, como una familia. Señor, que ya no existan más divisiones, que salga de nosotros todo orgullo, Señor, toda vanidad, toda cosa, Señor, que nos impida. Que impida, Señor, que usted se manifieste completamente en nuestras vidas. Padre Celestial, y ahora también pedirte, Señor, por todos aquellos que están sufriendo, Señor, no tan solo por esta guerra, Señor, que se está viendo, Señor, sino tal como decía nuestro hermano Arturo, por aquellos que están sufriendo en África, acá en Venezuela, Señor, en nuestro país, en Colombia, Señor, en distintos lados. Te rogamos, Señor, tu misericordia, Señor, por nuestras naciones. Reconocemos, Padre, que todos hemos pecado. Mas te pedimos, Señor, que usted ponga sabiduría, Señor, en aquellos hombres que están liderando las naciones. Y ahora, Señor, te pedimos sobre todas las cosas que usted nos ministre, Señor, que usted nos guíe a toda verdad, que sea, Señor, su Espíritu, Señor, quien nos guíe, Señor, durante este tiempo, Señor, de estudio. Que tu Ruaj HaKodesh, Señor, sea llenando nuestras vidas, Señor, nos sea llevando a toda verdad. Padre eterno, sea usted atando toda palabra de hombre, Señor, más que sea usted quien nos hable, quien nos ministre, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, Padre Celestial, y a ti, Señor, te bendecimos. En el nombre santo de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Amén. Bienvenida, hermana Arizona. Shalom. Shalom. ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? Sí, la extrañamos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué No he bueno. estado presente en el grupo, pero sí constante en el Señor. Amén. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ya que podamos seguir perseverando en esta carrera hasta que nuestro Padre Celestial, ¿cierto?, nos dé vida, seguir adelante. ¿Ya? Y entender siempre que no estamos solos, que somos una familia, los que nos conectamos acá, más muchos que no conocemos, que si el Eterno nos permite y somos dignos, a lo mejor el día de mañana les vamos a conocer cuando estemos en su presencia. Así que gocémonos y alentémonos unos a otros y perseverando siempre en oración. ¿Ya? Bueno, como les decía, este nuevo, si lo quieren decir así, este nuevo año de estudios, lo vamos a comenzar está interiorizándonos acerca de qué son las obras de la ley. ¿Ya? Y si yo les preguntara, ¿ya?, para ustedes, dentro de lo que se nos enseñó dentro de la iglesia, ¿qué vendrían siendo las obras de la ley dentro de lo que se nos enseñó dentro del cristianismo? La Torá. ¿Ya? La Torá, ¿cierto? Se nos enseñó que las obras de la ley era, si le quieren decir así, como nos enseñaba nosotros el Pentateuco, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. En las iglesias, cuando se hablaba de que no teníamos que obedecer las obras de la ley, siempre se refería justamente a la Torá, ¿cierto? Y se nos decía que ya todas estas leyes, todos estos mandamientos habían sido abolidos en la cruz, ¿ya? Que Yeshua o Jesucristo había cumplido toda la ley por nosotros, entonces que nosotros ya somos salvos por gracia, ¿cierto? Y que no era necesario cumplir con ninguno de estas leyes, con ninguno de estos estatutos ni ordenanzas.
¿Ya? Entonces tenemos que poder develar esto y saber si efectivamente es así. ¿Ya? Entender realmente a qué se refería Pablo cuando hablaba de estas famosas obras de la ley. ¿Y por qué es necesario saberlo? Porque muchas veces nos va a tocar enfrentar, o a veces cuando hablamos con hermanos, con amigos, ¿cierto? Y les compartimos lo que nosotros estamos estudiando, ¿cuál es el punto de choque? La obediencia a los mandamientos, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que se nos decía dentro del cristianismo cuando queríamos obedecer los mandamientos? ¿Qué es lo que se nos decía? ¿Qué estábamos haciendo? Judaizando, está judaizando. ¿Cierto? No, hermano, usted está judaizando. No, pues hermano, si usted obedece los mandamientos, está Está dando creando por... una secta. Claro, está dentro de una secta, ¿cierto? Está judaizando, está mirando el menos el sacrificio de Jesucristo en la cruz porque ya Él pagó por todo, ¿cierto? Entonces es necesario que nosotros veamos si es realmente así y que tengamos las herramientas, ¿cierto? Para poder darle a conocer a nuestros hermanos qué son realmente las obras de la ley. ¿Ya? Así que vamos adelante, ¿cierto? Con este estudio. ¿Qué son las obras de la ley? Primero que nada, tenemos que entender esto. Sí, está un poco lento, no sé por qué. A ver. La hipocresía como fruto de la religión de los hombres. ¿Ya? Fíjense, la hipocresía como fruto de la religión de los hombres. Entonces, a partir de hoy vamos a enfrentarnos a los términos más complejos, ¿ya? Y más técnicos que han causado tanta controversia a lo largo de la historia. Porque hay mucha terminología que nosotros desconocemos y que dentro de las iglesias cristianas se desconocen. ¿Ya? Y esto ha causado mucha controversia a lo largo de la historia y que han hecho que las palabras del apóstol Pablo de Rav Shaul sean tan difíciles de comprender. ¿Ya? Y vemos que un contemporáneo de él, nada menos que Pedro, dice, las palabras de Pablo son difíciles de entender, ¿cierto? ¿Y qué más dice? ¿Qué dice que hacen los indoctos? Donde los inconstantes y los indoctos las tuercen para su propia perdición. Correcto, ¿cierto? Dice que los indoctos, los inconstantes, los que no tienen conocimiento de la Torá, las tuercen para su propia perdición. ¿Ya? ¿Vamos a ver acá? ¿No aparece el PowerPoint, hermano Arturo? ¿No se ve el PowerPoint? Sí, pero no aparece como principal, solamente a los costados. Ya, a ver, Se ve a los lo voy a hacer. costados solamente la lámina 1, 2, 3, 4 y 5 y al Ah, medio dicen ya. que son... Ya, espera un momentito. La voy a compartir de nuevo entonces. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya, Sí, ya. ya. Entonces, ¿cierto? Dijimos que hay mucha terminología que es necesario entenderla, ¿ya? Porque si no vamos a estar torciendo las escrituras, ¿ya? Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, cuando conversaba siempre una persona, y aclarando qué es lo que sería cuando hablamos de la escritura y se habla del anomos, ¿ya? ¿Cierto? ¿Qué sería el anomos? ¿Qué es el anomos? Dice la escritura que cuando se manifieste, ¿cierto? Este personaje, el anomos o el antimasías o el antimesías. ¿Qué sería un anomos? Sin ley. Sin ley, ¿cierto? Entonces, y esto tiene que ver con el antimesías, con el anticristo. Y siempre cuando la gente habla del anticristo, lo ven simplemente como este personaje que va a aparecer, ¿cierto? Sobre todo en este tiempo que se está dando la guerra y todas estas cosas, como que va a traer, que va a traer paz, va a traer tranquilidad. Pero si estamos hablando de alguien sin ley, cualquier persona que esté enseñando
que ya no hay que obedecer la ley, que no hay que obedecer la Torá, que no hay que obedecer los preceptos y estatutos de Dios, está haciendo el papel de una nomos. ¿Ya? Está haciendo un papel de un anticristo. Porque vamos a ir viendo, ¿ya?, muchos pasajes que se han interpretado mal a medida que vayamos avanzando. Y de ahí van a empezar a entender por qué les digo esto. ¿Ya? Todo lo que veremos a partir de hoy tiene que ver con la tradición oral, las obras de la ley, el yugo de la ley, bajo la ley. ¿Ya? Que son términos que encontramos, ¿cierto?, dentro del Nuevo Pacto, dentro del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y que son terminologías que a nosotros nos enseñaron, no, ya, si tú estás bajo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿cierto? Ya no estamos bajo el yugo de la ley, que la ley es un yugo pesado, ¿ya? La tradición oral. ¿Escucharon alguna vez ustedes dentro de la iglesia este término tradición oral? No, Nunca, no, ¿cierto? no, pero yo era una de las que predicaba en contra de la ley y todas esas cosas me las conozco, porque yo lo decía, lo predicaba. Ya, todos estuvimos ahí, hermana Solimar, así que no se preocupe. Todos cuando estábamos ahí y desconocíamos esto, estábamos en el mismo lugar. Es por eso que una de las cosas que más le recalco es el hecho que nosotros no podemos mirar en menos a nuestros hermanos que aún están dentro de las iglesias, porque nosotros también venimos de ahí. También cometíamos los mismos errores, también enseñamos mal, pero por la misericordia de nuestro Padre, nuestros ojos fueron un poquitito abiertos, y conocemos un poquitito más nomás. ¿Ya? Y en su gran misericordia Él nos ha permitido entender esto, ¿ya? Y nos está llamando, ¿cierto?, nuevamente a poder vivir como Él quiere, bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos. ¿Ya? Entonces vamos a ir entendiendo estos conceptos. Tradición oral, las obras de la ley, el yugo de la ley, bajo la ley. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque constantemente mencionamos la palabra Torá, ¿cierto? Hemos estado hablando de la Torá, de la Torá, de la Torá. Pero a lo mejor muchos de los que participan en nuestros estudios, sobre todo hermanos que aún están dentro del cristianismo, les hablamos de Torá y no saben lo que es la Torá. ¿Ya? Yo recuerdo el hermano con el cual yo empecé a estudiar, el director del Instituto Bíblico, cuando yo empecé a estudiar, él contaba en una ocasión de que él estuvo dando por alrededor de 2 horas una enseñanza acerca de la Torá, de los mandamientos y todo lo demás. Y al terminar el estudio, él pregunta, él dice si es que había alguna pregunta entre el público, entre las personas asistentes. Y dice que una persona levanta la mano y le dice, hermano, con mucho respeto, ¿qué es la Torá? Y él dice que, claro, o sea, se sintió mal porque él estuvo más de 2 horas hablando acerca de la Torá, pero en ningún momento, claro, sin partir diciendo qué es la Torá. Entonces muchas veces le vamos a hablar y le hablamos a personas y les empezamos a hablar de toda esta terminología y de todas estas cosas. Y para ellos es como que estuviéramos hablando en chino. ¿Ya? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? Para nosotros, ¿qué es la Torá? Enciendan su micrófono. La instrucción La del palabra de Señor. Dios. La instrucción, la palabra de Dios, pero en específico, ¿qué es la Torá? ¿Dónde encontramos la Torá? Los 5 libros escritos por Moisés. Los 5 libros, ¿cierto? Sí, 5 primeros libros, lo que a nosotros se nos enseñó como el Pentateuco. sí. ¿Ya? Ahí está la Torá. Esa es la Torá. ¿Ya? Entonces, siempre tener claro, cuando le hablemos a alguien, mira, que te pregunte, cuando te pregunto, ¿dónde está esto? En la Torá. ¿Y cuál es la Torá? Mira, esto es lo que tú conoces como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. ¿Ya? Y les adelanto esto, después que terminemos de este estudio, vamos, si el Eterno lo permite, vamos a estudiar las fiestas y luego vamos a empezar a estudiar
los 66 libros de la Biblia de manera panorámica, ¿ya? Porque muchas veces ni siquiera hemos leído la Biblia completa, muchas veces ni siquiera sabemos de qué trata cada uno de los libros, ¿ya? Entonces, para tener un panorama de qué se trata cada libro, lo vamos a ir haciendo, ¿ya? Y, de hecho, para ir adelantando, para los que no saben, en hebreo, cada uno de los libros, el nombre que recibió cada uno de los libros de la Torá tiene que ver con la primera palabra, ¿cierto? Con la que empezaba cada frase del libro, ¿ya? Tenemos Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, ¿ya? Y cuando estudiemos esto, vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos nombres. Si lo quieren saber, vean la primera palabra que aparece en sus Biblias, ¿cierto? En cada uno de estos primeros 5 libros, y van a saber qué significa cada uno de estos nombres, ¿ya? Entonces, de hecho, la esencia y el contenido del Evangelio es la Torá. Ese es el problema de por qué hoy día la gente llega a una iglesia, está un tiempo, se va. Se va a otra congregación, está un tiempo y se va. ¿Por qué? Porque lamentablemente al evangelio que se entrega hoy día se le quitó toda la sustancia, ¿ya? Si yo les preguntara, ¿qué es el evangelio? Vamos a ir viendo qué son estos términos. Bueno, hermano, justamente hace poco descubrí la palabra Besorá, que justamente son buenas nuevas, noticias nuevas, y se le relaciona con la palabra evangelio. Por lo tanto, serían buenas nuevas. Las buenas de parte de nuevas, Dios. ¿cierto? ¿Ya? De hecho, si nosotros le preguntamos a alguna persona qué es el evangelio, generalmente nos van a decir, mira, que vino, que Dios hizo hombre, ¿cierto? Se encarnó en su Hijo Jesucristo, ¿ya? Que Jesucristo murió por nosotros, resucitó al tercer día, ¿cierto? Y nos dio la salvación. Generalmente, así es como una persona resumiría lo que es el evangelio, las buenas nuevas, ¿cierto? Anunciadas acerca del Mesías. Pero si nosotros... Sí, díganos, Solima. No, porque yo también lo he hecho, yo le he preguntado a las personas creyentes, yo les he preguntado qué es el evangelio y también dice la palabra de Dios. Claro. No, lamentablemente es así, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque no nos instruimos, no conocemos las escrituras y le repito lo que yo les dije muchas veces. ¿De qué manera yo me enamoro de alguien? Porque nos gusta cantar que estamos enamorados del Señor, que le amamos. Una alabanza decía, quiero amarte más, quiero conocerte más. Pero ¿cómo yo voy a conocer a Dios si no profundizo en su palabra? ¿Cómo yo me enamoro de alguien si no lo conozco? ¿Ya? Yo en una ocasión les contaba, en una ocasión que cuando todavía no teníamos vehículo, yo venía en un bus y una jovencita venía sentada al lado mío. Y en un momento en el viaje me empieza a hablar. Me empieza a decir que ella era de una iglesia X. Me dice, y le quiero hablar acerca de Jesucristo. ¿Usted conoce a Jesucristo? Y la dejé que hablara, la dejé y ya después que terminó de hablar, le dije, ya, mira, yo te escuché, ahora yo te voy a decir algunas cosas. Le empecé a decir, tú conoces esto, sabes qué significa esto, lo otro. Y me queda mirando, de momento me dice, es que yo no sé tanto, es porque yo estoy empezando recién. Y no sé más. Entonces yo le dije, bueno, entonces ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque te puedes encontrar con una persona que conoce más que tú de las escrituras y a lo mejor puede conocer más en el mal sentido y te puede llevar a perdición, le dije. Entonces, si tú quieres hablar acerca de Jesucristo, si tú quieres hablar acerca de la salvación, tú tienes que conocer la palabra. No puedes llegar y salir así como, no, yo conocí al Señor y ahora salgo y le hablo a todo el mundo. Que es como lamentablemente se trabaja dentro del cristianismo. ¿Ya? Si nosotros miramos cuando Yeshua estuvo con sus discípulos, él no los tomó y les dijo ya, Pedro, Juan, Jacobo, y además ya mira, vengan, miren chiquillos, juntémonos aquí, miren, esto se trata ya, ahora vayan y hablen a la gente.
No, ¿qué fue lo que él hizo? Él los preparó, él los instruyó y después los envió. ¿Ya? Es lo mismo que si usted hoy día le pasaran un fusil de guerra y le dijeran, ya, hermano Solimar, mire, estamos en guerra, tome, ahí tiene una metralleta, así que vaya a defender al país. Claro, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, sin Torah, sí, diga, hermano Solimar. No, que yo ahí estaba acordando y le digo, ¿dónde está el seguro? Porque ni siquiera sé quitárselo. Claro, justamente las armas tienen un seguro y el que no sabe va a querer disparar y no va a disparar la pistola o el fusil, ¿cierto? Entonces, es necesario prepararnos, es necesario instruirnos. ¿Ya? Y sin Torah, lamentablemente, no hay evangelio. ¿Ya? Sin Torah no hay evangelio, porque si nosotros estudiamos y que lo vamos a hacer, estudiar a profundidad las palabras de Yeshua, nos vamos a dar cuenta que él no habló absolutamente nada que no estuviera de acuerdo a la Torah. ¿Ya? Sin Torah, el evangelio está vacío. ¿Y por qué decimos todo eso? Bueno, veremos algunos textos específicos para este tema. Y para eso vamos a ver el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículos 11 al 21, ¿ya? Que es uno de los pasajes que más se utiliza y más mal interpretados, lamentablemente, dentro del cristianismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice este libro de Gálatas? Versículo 1 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí está hablando el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense, el apóstol Pablo, Rav Shaul, encarando a Pedro, y dice, y le resistí cara a cara, porque era de condenar. Algo estaba haciendo Pedro que llevó a Pablo, ¿cierto?, a resistirlo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense las palabras que Pablo ocupa. ¿Cuántas veces nosotros, ya, a lo mejor cometimos el mismo error? De que a lo mejor estábamos conociendo, ¿cierto?, las escrituras, conociendo la Torá, participando, ¿cierto?, de todo lo que estamos haciendo hoy día. A lo mejor de repente nos juntamos con amigos, ¿cierto?, o con familiares, y participamos de todas las cosas que ellos hacen, ¿ya? Pero al momento que aparece algún hermano que nos conoce, nos transformamos. No, y aparece el hermano Mauricio, ¿cierto? El hermano Mauricio que no hace nada, el hermano Mauricio que le aparece, hasta la aureola le aparece aquí arriba. ¿Ya? Entonces, fijémonos lo que Pedro estaba haciendo, ¿ya? Y lo que Pablo le recrimina. Entonces, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Él estaba comiendo, ¿cierto?, con los gentiles. Pero después que vinieron, ya, se retrajo y se apartó porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Eso es algo con lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando vimos el estudio anterior acerca de Shalom en el hogar, ¿se acuerdan que les dije? A lo largo de toda nuestra vida, por lo menos 200 personas van a ser influenciadas por nosotros. Y si nosotros nos estamos comportando de una manera hipócrita, lo que nosotros hagamos, esas personas que nos están mirando, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿ya?, van a caer en el mismo error que nosotros y van a cometer las mismas hipocresías que nosotros. Por eso aquí dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ya? Shalom, Andrea, bienvenida. Shalom, Mauricio.
Bendiciones, qué bueno que nos puedas acompañar. Gracias, igualmente, gracias. ¿Ya? Ahora, ¿a qué clase de hipocresía se está refiriendo? ¿Cuál sería a la hipocresía que Pablo se está refiriendo en este pasaje? ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo? ¿Ya? Para que en la escritura diga que estaba actuando con hipocresía. ¿A qué hipocresía se refería? Hermano, disculpe, yo entiendo que la comida no consagrada o limpia, porque si él al compartir con los gentiles en ese momento, uno podría estar compartiendo con una persona, así como lo hacía Jesús, pero Jesús no compartía el alimento. ¿Ya? Por lo tanto, esa podría ser una de las razones al estar comiendo comida no limpia, podría ser. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Tenemos que ver si era eso. Veamos. Entonces aquí nos dice que Pedro en Antioquía estaba comiendo con gentiles. ¿Ya? Y que de repente llegaron unas personas que venían de Judea, que eran judíos, y entonces Pedro y Bernabé se apartaron de los gentiles. O sea, es como si estuviéramos todos aquí en esta mesa donde estoy yo ahora, y vienen llegando ciertos hermanos que nos conocen, y como que nos empezamos a parar y a correr y nos vamos hacia otro lado. ¿Ya? Fingió como que no estaba con ellos. ¿Por qué? Pues hasta Bernabé fue arrastrado y se hicieron como que no estaban con los gentiles. Ahora la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué hicieron eso? El hermano Arturo nos dice tal vez porque estaban compartiendo un alimento no kosher. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué se asustaron? Lo ¿Qué que fue lo pasa, que ¿Ya? sí, ¿Por qué se sintieron disculpe, incómodos? Dígame, hermano porque, Solimán. porque usted sabe que ellos tenían en la tradición oral una ley o un mandamiento de hombre que decía que no podían juntarse con los gentiles. Entonces, cuando los de la circuncisión, que eran celosos de la tradición oral, llegaron, pues ellos se sintieron incómodos de que fueran juzgados por esos judíos ortodoxos o legalizantes. ¿Ve? Entonces ellos hicieron esa simulación de que no, yo no estoy con ellos, para que no fueran juzgados por aquellos judíos que practicaban estas tradiciones orales o mandamientos de estos hombres. Pienso yo, no sé. Mire, me falta aquí la carita feliz para colocársela ahí. Exactamente, hermana Solimar. Esa es la razón. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Aquí me la traen. Ya. Ya, hermana Solimar, ahí tiene una carita feliz para usted. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Acaso la ley de Moisés, acaso la Torá prohíbe que los judíos se sienten a comer con los gentiles? Y si la ley de Moisés no dice eso, entonces, ¿qué está pasando con Pedro y Bernabé? Justamente lo que nos dice la hermana Solimar. Y para poder tener una respuesta más apropiada, tenemos que acordarnos lo que pasó en el pasaje de Hechos capítulo 10, cuando el centurión romano llamado Cornelio mandó llamar a Pedro, ¿cierto? Que estaba orando en la azotea y tuvo una visión de un lienzo que se le aparecía 3 veces. Y vio toda clase de animales inmundos y de pronto oyó una voz del cielo que le decía, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Veámosla. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Fíjense, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ya, aquí empecemos a ver algunas cosas que hacía este hombre. ¿Ya? Dice que era, fíjense, era un hombre romano, era un gentil. Pero dice, piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa.
y que hacía muchas limosnas al pueblo. Prosélito de puerta, ¿ya? Era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, era un hombre que ayudaba, que no tan solo invertía en el reino con su tiempo, sino también con sus bienes, ¿ya? Temeroso de Dios, era un hombre temeroso de Dios, tal como dice el hermano Arturo. Dice, y oraba a Dios siempre, ¿ya? Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ojo acá, para aquel que diga que no, que cuando nosotros ayudamos a alguien, o muchas veces se dice como dentro de se dice, no, sí, haciendo buenas obras, no, esas cosas Dios no las toma en cuenta, sino simplemente el corazón. Fíjense lo que dice acá, ¿ya? Tus oraciones, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos amados, cada cosa que tú has hecho en tu vida, ¿ya? Para ayudar a otros, nada de eso ha pasado desapercibido delante de Dios. Ya sea que hayas ofrendado de manera económica, con tu tiempo, porque muchas personas hoy día lo que más necesitan es ser escuchadas, ¿ya? Tus oraciones, fíjense, lo importante de la oración. Nuestras oraciones no pasan desapercibidas delante del Eterno. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiere decir que el día que nosotros nos presentemos delante de Él, todas las cosas que nosotros hemos hecho van a ser presentadas, ya sea para bien o para mal. ¿Ya? Es como, no sé, aquí yo veo que es como si lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Él tenía Así es. fe y tenía obra, las dos cosas. Tienen que ser las dos cosas. Por eso que en el libro de Apocalipsis, ya cuando nos habla acerca de este remanente del Eterno, contra el cual el Satanás o la serpiente antigua se va a ir en contra, dice que tienen el testimonio de la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Ya? Si en nosotros está el testimonio de la Torá, está el testimonio de Yeshua, vamos a hacer buenas obras. ¿Ya? Por eso que, tal como dice usted, hermana Solimar, ¿qué es lo que dice la Escritura? Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe, mi obediencia por mis obras. ¿Ya? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Ya? Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ya? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. ¿Ya? Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cada vez que dentro del cristianismo se habla de este pasaje, se utiliza para decir que hoy día podemos comer de todo. ¿Ya? Porque Pedro dice, ¿ya? Porque se le dice, Pedro, no llames común lo que Dios limpió. ¿Ya? Entonces,
como no se estudia el contexto, ¿ya? Hoy día se enseña que podemos comer de todo porque ya Dios limpió todas las cosas. Pero tenemos que entender a qué es lo que el Eterno se refiere acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que él le quería enseñar a Pedro? Entonces, aquí tenemos a Pedro. Imagínense este pobre Pedro ahí en éxtasis, ¿cierto? Durmiendo y ve este lienzo, ¿cierto? Que baja. Mira, hay un cocodrilo, una serpiente, una hiena, un cerdo, un mono, un buitre. Ya, y Pedro, pero ¿cómo, Señor? Si en tu Torah dice que esas cosas no se pueden comer. ¿Ya? ¿Cómo me dices ahora que mate y coma? ¿Ya? Y es tan así que dice que, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, entonces nos damos cuenta que Pedro no entendió a qué es lo que el Eterno se refería cuando se le dice, mate y come, pero ¿cómo el Padre que nos entregó la Torá, que nos dice que no podemos comer de todos los alimentos, que hay alimentos que son kosher, que son limpios, que son apartados, santificados, que eso sí podemos comer, pero ahora me está mostrando todos estos animales y me dice que mate y coma? Imagínense el pobre Pedro de haberse agarrado a la cabeza y decir, ¿pero qué hago ahora? ¿Ya? Entonces, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces la respuesta, ¿cierto? La de Pedro fue, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y luego dice que Pedro se quedó pensando qué significaba esta visión, ¿ya? No le cabía en su cabeza que el Eterno le hubiera dicho que comiera animales inmundos. Y Pedro lo que él decía es que esto no puede ser, ¿ya? ¿Por qué no puede ser? Porque en el libro de Levítico, capítulo 11, ¿cierto? Que ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, ya está establecido qué animales se pueden comer y qué animales no, ¿ya? Hay animales que tienen una función y hay otros animales que tienen otra función, ¿ya? Por ejemplo, los mariscos. ¿Cuál es la función de las langostas, de la jaiba, de los cangrejos? ¿Ya? Ellos son como los basureros del mar. Ellos son los que limpian la caca de los peces o los cuerpos de los peces cuando mueren. Ellos los limpian, ellos se los comen, ¿cierto? Su función es limpiar el fondo del mar. Entonces, para aquellos que les gusten los mariscos, cuando usted está comiéndose una jaiba o una langosta, bueno, se está comiendo todo lo que ellos se comen, ¿ya? Lo mismo pasa con el cerdo, su función, él come de todo, ¿ya? Él no suda, por lo que todas esas toxinas quedan concentradas en su cuerpo, por eso que a la gente le gusta la carne de cerdo porque el sabor es más fuerte. Pero la función de este animal no es para que sea comido, ¿ya? Entonces, en el libro de Levítico, como les decía, capítulo 11, nos dice qué animales se pueden. Entonces ahí ya está establecido qué animales se pueden comer y qué animales no. Entonces, cuando se le aparece esa visión, Pedro no entiende cómo es que Saúl está diciendo que coma algo que la Torá prohíbe. Ahora, si analizamos el contexto de ese pasaje, nos daremos cuenta que el tema de ese pasaje no es la comida. Así que si el día de hoy alguien les dice, oye, pero si mira, si aquí dice que Dios, el Eterno le dice, no, mira, si ahora puedes comer porque todo está limpio, tú tienes que decirle, no, lee todo el pasaje. Y si tú lees todo el pasaje vas a entender el contexto, ¿ya? El tema entonces no es comer animales inmundos, o que ahora ya se pueden comer animales inmundos. Y tan es así que no es la comida el mensaje que Dios le dio a Pedro, ya que él mismo, ¿cierto?, no entendió al principio. ¿Cuándo es que Pedro entendió a qué se refería la visión? ¿En qué momento lo entiende? ¿Cuándo es que Pedro recién entiende esta visión? ¿En qué momento? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo fue que recién Pedro entendió a qué se refería esta visión que él tuvo?
Si es que no me equivoco, hermano, ellos como que, perdón, llegó como una visita, alguien a preguntar por él o no. ¿Sí? Cuando el criado, es que no me acuerdo bien lo cómo dice exactamente, pero le Son sus dijo palabras, dígalo. que buscaba ciertas personas y ahí él entendió a qué se refería, Ya, o no, no sé. Pero creo que iba por ahí. sí, va por ahí. Porque lo fueron a buscar, lo leímos que lo fueron a buscar. Alguien mandó a buscar a Pedro. ¿Quién lo mandó a buscar? Cuando Cornelio lo mandó a buscar a Pedro con sus criados. Ya, ahí tenemos Y la primera llegaron parte. allí. Y Ya, llegaron entonces, allí, y ellos eran gentiles. ya, entonces, ¿en qué momento Pedro entiende a qué se refería la visión? ¿Cuándo? Cuando ellos llegan, creo. Cuando ellos están ahí en la puerta, además que Dios le dice que los reciba. Ya. ¿Cuándo Pedro lo entiende? Cuando llega a la casa de Cornelio y ve que el Espíritu de Dios se manifiesta en todos los que estaban en la casa. Ahí recién Pedro entiende. ¿Ya? Y él lo dice. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, tal como se veía en la imagen que les mostré, a recibirle. Y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Si ustedes se fijan, por eso que es necesario leer toda la escritura, todo el contexto. Porque si nosotros enseñamos la Biblia de manera temática, usando simplemente pasajes, jamás vamos a entender el mensaje verdadero de la Biblia, el verdadero mensaje que está escrito en cada libro de la Biblia. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, la visión de Pedro no tenía nada que ver con comida. Tenía que ver con que el Eterno le estaba mostrando de que él estaba limpiando a aquellos que en ese momento no eran parte del pueblo de Israel, aquellos que se habían dispersado. ¿Ya? Y aquí Pedro lo dice claramente, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya? Esta visión tenía que ver con aquellos que no eran considerados pueblo de Israel, aquellos que habían sido, ¿cierto?, descendientes de las 10 tribus que todavía estaban dispersos en cada una de las naciones. ¿Ya? ¿Está notando, hermano Arturo? Nos esperamos un poquito para que no... O sea que, mire, estoy un poquito igual recurriendo a otras cosas. Esta visión, entiendo, no fue dada para que el cristiano comiera de todo, sino para que los judíos dejaran su escrúpulo tradicional en el sentido que no se juntaban con los gentiles. ¿Es eso esta, entonces? no, la visión de esta es para que, claro, la visión de esta es para que en realidad el pueblo judío entendiera que Dios estaba limpiando a aquellos que ellos consideraban, porque recordemos que los judíos, a los gentiles les decían perros. No, sí. ¿Ya? Entonces, el propósito era que aquellos que estaban, ¿cierto?, ahora siguiendo el camino de Yeshua, siguiendo la Torá como se debía, ¿ya? Porque el judío en general, si no tiene la revelación de Yeshua, si el Espíritu de Dios no está dentro de él, no lo va a entender. ¿Ya? Que entendieran de que Dios estaba limpiando a los gentiles, que estaba limpiando a las ovejas perdidas de la casa de Israel para que fueran injertados nuevamente. ¿Ya? Porque recordemos que ellos no los dejaban acercarse. ¿Ya? Por eso que en el libro de Efesios nos dice que él derribó la pared de separación. ¿Ya? Porque ellos pusieron un cerco y no dejaban que los del norte volvieran.
¿ya? Entonces, el propósito de esta visión, tal como dice el hermano Arturo, no es que hoy día se puede comer de todo. No es que ya ahora como Jesús cumplió, Yeshua cumplió la Torá por nosotros, no, ahora comemos chancho, culebra, sapo, rana, de todo, no. ¿Ya? Sino que lo que le estaba mostrando es que Dios estaba limpiando, que el Eterno estaba limpiando a aquellos que estaban lejos, a aquellos que habían sido, ¿cierto? Se les había dado carta de divorcio. ¿Para qué? Para que puedan ser nuevamente injertados al pueblo. Y le dice, a ningún hombre, lo que entendió Pedro, a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya? Y eso también es una enseñanza para nosotros que estamos volviendo. Como les decía al principio, para que no miremos en menos a nuestros hermanos que hoy día están dentro del cristianismo. Porque por misericordia, a nuestro Padre le ha complacido ir abriendo nuestros ojos. ¿Ya? Tenemos que mirarlos con más amor, con más misericordia, con la misma misericordia que Yeshua nos miró a todos cuando estaba en la cruz. ¿Preguntas hasta aquí? ¿En qué momento se desvirtuó esta parte y la gente asumió que sí corresponde comer de todo? ¿Cómo sabrán? Con las interpretaciones que se hicieron después. Mucho tiempo después. O sea, aquí vamos, a medida que vamos a ir avanzando, incluso vamos a ver un momento cuando esto se empieza a separar. Ya, de hecho, el hermano Arturo el otro día compartió el estudio ese de Mario Sabán de cuando el cristianismo se separa del judaísmo. ¿Ya? Es todo un tema histórico que hay ahí detrás. Ya, si bien esta persona es un judío, es judío y es cabalista, ya así que hay que tener mucho cuidado, pero en sí como historiador, el material que él tiene es muy bueno. ¿Ya? Él enseña en qué momento se produce esta separación. ¿Ya? Y de hecho vamos a ver algunas cosas de eso. ¿Ya? Cuando se produce esta separación, cuando empieza a entrar, y de hecho uno piensa que puede ser desde nuestro tiempo, pero vemos que el mismo Pablo nos habla de cómo ya en su tiempo ya hubieron doctrinas que se empezaron a meter entre medio de los creyentes en Yeshua. Así que esto no es nuevo, esto que vemos nosotros hoy día no es nuevo. Sí, y hay otras citas bíblicas que utilizan para también decir estas cosas. Hay otra cita donde dice que por la oración es santificado todos los alimentos, que todo lo que el Señor, porque dice que todo lo que el Señor hizo o creó es bueno. Y todo Claro. es santificado por la oración. Entonces, esa es otra cita que se usa para eso. Claro, pero tal como les digo, tenemos que leer todo el contexto del pasaje, ¿ya? De hecho, una hermana en una ocasión conversando de esto, y también conversando justamente por el tema de los animales, me usó un pasaje donde el pasaje que habla donde dice que no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale, ¿ya? Yo le dije, ya, busquemos el pasaje. Yo no te voy a dar mi interpretación, ni ninguna interpretación. Leamos qué es lo que dice la Biblia. Y cuando empezamos a leer el pasaje, ¿cierto? Donde habla de esto, que dice que lo que le estaban criticando en ese momento a Yeshua, le dicen, oye, pero ¿por qué tus discípulos comen y no se lavan las manos? ¿Ya? Y ahí es que Yeshua usa esa frase, ya de decir que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces lo que en ese momento le estaban cuestionando es acerca del lavamiento de manos, ¿ya? Y que es algo que pertenece a la ley oral, a la tradición. Si bien es cierto, muy bien de lavarse las manos, ¿cierto? Tenemos que lavarnos las manos antes de comer, ¿ya? Pero lo que ellos le estaban criticando en ese momento a Yeshua, oye, pero ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y ese pasaje se utilizó para decir, ¿ya? De que no, si podemos comer de todo, porque también, porque está todo santificado, está todo limpio, así que podemos comer de todo, porque no es la comida, ¿cierto?, lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros. ¿Ya? Por eso que es necesario, por eso les digo yo, todo lo que vamos a ver ahora nos va a ir entregando armas para poder hablar con nuestros hermanos y decirle, no, mira, leamos todo el pasaje, si ni siquiera tenemos que darle nuestra interpretación, tenemos que leerle la Biblia. Y se van a dar cuenta, mira, si aquí está escrito, esto es lo que realmente dice. ¿Ya? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo,
Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso sucede con el ser humano cuando el Espíritu de Dios, cuando el Ruach HaKodesh está dentro del ser humano. Lo único que quiere es oír lo que Dios le ha mandado, ¿ya? Lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que ellos querían, ¿ya? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Recién en ese momento Pedro dice: ahora entiendo lo que Dios me quería decir. Dios no hace acepción de personas. Así que a veces cuando hay hermanos que les gusta decir en la congregación: yo soy un regalón de Dios, que eso yo lo escuché muchas veces, para Dios no hay especiales. ¿Ya? Él no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada. Fíjense de lo que se agrada: del que le teme y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Obedecerle. Obedecerle, ¿cierto, hermano Slimar? Yo también una vez, Obedecer la ley. en un estudio leí, o en el estudio decía que cuando hablabas de justicia y hacer justicia era que era generoso, daba limosna. ¿Ya? Sí, porque eso es parte, lo que pasa es que todas esas cosas de hacer limosna, ¿ya? De hacer todas esas cosas, van a venir como consecuencia de nuestra obediencia a la Torá, porque ahí están todas las reglamentaciones, ¿ya? Entonces dice que él será del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Fíjense, ¿para quién fue el mensaje? El 36. Este pasaje pasa por alto en las iglesias. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El mensaje no fue a la iglesia católica, no fue a la iglesia bautista, adventista, pentecostal, mormones, testigos. No. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo este pasaje nos cambió completamente de contexto? Y cómo nos ayuda a aclarar realmente, cómo al leer todo el pasaje, todo el contexto, nos damos realmente cuenta de lo que Pedro, de lo que Dios le quiso mostrar a Pedro, que no tenía que ver con comida. ¿Ya? El mensaje era que el Eterno no hace acepción de personas y que Él tiene hijos en todos lados, ¿ya? Y dice que el mensaje fue enviado a los hijos de Israel, a la casa de Israel, a los que estaban dispersos. ¿Anunciando qué? El evangelio de la paz por medio de Yeshua, el Mesías, ¿ya? Este es Señor de todos. Entonces, hasta que llegó a casa de Cornelio y que vino el Espíritu sobre ellos, estando en la casa de un gentil, recién entendió la visión y que se refería a que Dios no hace acepción de personas. Y él mismo dijo estas palabras, ¿cierto? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Recién ahora lo entiendo. Pedro, al darse cuenta de que Dios le estaba hablando de personas y no de comida, ¿ya? No de animales, le dijo a los gentiles
a los que fue a visitar. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común en el mundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Pedro dijo esto? Vamos atrás. Fíjense lo que dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío, para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Pedro dice eso? Porque en la tradición judía, tal como dijo nuestra hermana Solimar, dice que un judío no se puede juntar con gentiles, ¿ya? Esto es tradición. Son las leyes, pero de los rabinos, las que prohibían eso. Son las leyes de los rabinos las que le prohibían a los judíos el juntarse con gentiles, ¿ya? Eso no está en la Torá. ¿Eso está bien? Hasta el día. Porque siguen, bueno, en realidad más los judíos ortodoxos, porque en realidad ya en Israel no se obedece ya nada. Eso que ellos viven en comunidades apartadas. ¿Ya? Resulta entonces que aunque la Torá no prohíbe que un judío conviva con un gentil, existían leyes rabínicas que sí lo prohibían con la intención de prever que se fuera a comer algo que estuviera prohibido por la Torá. Justamente lo que decía nuestro hermano Arturo. Con la intención de que un judío no fuera a caer comiendo algo prohibido por la Torá, es que estos rabinos crearon esta ley, ¿ya? Para que no se juntaran con los gentiles y así no se fueran a contaminar, ¿ya? Ese es el propósito de esta ley. Ustedes me dicen, hermano Arturo, cuando avanza, ¿no? No veo que está notando. Ya, vamos adelante. Es decir, comida sacrificada a los ídolos, ¿ya? Eso es lo que, por eso que se creó esta ley, para que no comieran comida sacrificada a los ídolos. Entonces los rabinos se estipularon que para evitar ser contaminado por alimentos inmundos, mejor no aceptar una invitación, o mejor que no se entrara a comer a casa de un gentil. Todas estas leyes que uno puede pensar, pero son todas malas. No, si el propósito también era guardar al pueblo, ya, por eso que se le llaman cercos de protección. ¿Ya? Ellos las pusieron con un propósito. ¿Cuál fue el problema? Que después dejaron de guardar la Torá y empezaron a vivir más por las tradiciones. ¿Ya? Pero en un principio tenían también un propósito estas leyes. Entonces, si Pedro estaba comiendo con gentiles, eso quiere decir que él ya había entendido que no debía estar sometido a las tradiciones orales. Sí, porque si él se juntó con los gentiles, él ya sabía que no estaba sujeto a la tradición, ¿ya? A la ley de los rabinos. Y por eso estaba comiendo con gentiles. Pero ¿qué pasa? Que al momento que los vio venir, que vio venir a estos judíos de la circuncisión, como dijo la hermana Solimar, dijo, estos me van a empezar a juzgar aquí, que por qué estoy con los gentiles si yo soy judío y tengo que guardar las tradiciones. Así que mejor de a poquito se empezó a correr, ¿cierto? A correr, cosa de que no, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy con ellos sentado. ¿Ya? ¿Nos habrá pasado algo similar alguna vez o no? ¿Cierto? Así que no juzguemos al pobre Pedro. Sin embargo, Pedro junto con Bernabé se apartaron cuando vieron a los judíos acercarse, ¿cierto? Los de la circuncisión. Por esa razón, cuando Pablo observó esta actitud de Pedro, lo reprendió fuertemente, ¿ya?
Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, fíjense, conforme a la verdad del Evangelio. Aquí vamos a empezar con problemas con el cristianismo. Porque eso es lo que Pablo le dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. A ver, ¿y qué tiene que ver que no se junten con gentiles? Con el Evangelio. Pero si el Evangelio es que Jesús vino, resucitó, murió, resucitó, nos salvó de nuestros pecados. ¿Y qué tiene que ver eso con que no se junten? ¿Ya? ¿Por qué Pablo usa estas palabras? Que no estaban andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Aquí se comienza a introducir dos conceptos acerca de la verdad. Primero, dos sistemas religiosos teológicos diferentes. El sistema del judaísmo tradicional y el sistema del judaísmo de Yeshua. Y aquí vamos a hacer temblar mucho de nuestro conocimiento. A ver, pero ¿cómo, hermano Mauricio, que el conocimiento, el judaísmo de Yeshua? ¿De qué me está hablando? Porque a la iglesia se les olvida que Yeshua nació como judío, vivió como judío y murió como judío. ¿Ya? Y que él no enseñó nada fuera de la Torá. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo estos dos sistemas teológicos religiosos van a empezar a chocar entre ellos. El judaísmo tradicional y el judaísmo de Yeshua. Yo sé que el hermano Arturo por ahí leyó algo acerca del judaísmo de Yeshua, ¿cierto? Muy cierto, porque y revelador a la vez, porque como nunca se habla del ciudadano judío, fue muy reconfortante saber de que lo que sentía en mi corazón era tal cual. Amén. Amén. Se nos olvida esa parte. Se nos olvida toda esa parte. ¿Ya? Hay muchas cosas que nosotros conocemos, desconocemos el contexto en el cual Yeshua se desenvolvió. ¿Ya? Yo delante hablaba con un hermano y le decía, el problema nuestro es que nosotros somos muy, muy livianos para juzgar y emitir opiniones sobre los demás. ¿Ya? Yo recuerdo cuando dentro de la iglesia se habla, si todos los judíos le dieron la espalda a Jesús y lo entregaron y todo, y cómo no creyeron en él si hizo los milagros en medio de ellos y aún así le dieron la espalda. ¿Ya? Pero créanme, yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo. Porque ¿saben ustedes lo que era vivir en los tiempos de Yeshua? Y reconocer que él era el Mesías, hermano Arturo. Y además a lo que leí hace poco, imagínense pertenecer a un pueblo que durante siglos y siglos y siglos hasta el día de hoy ha sido perseguido, ha sido mutilado, ha sido diezmado, ha sido avergonzado. Imagínense vivir ser parte de ese pueblo, y cómo no decaer, cómo no sentirse a veces, ¿por qué este castigo? Si bien es cierto, ellos tienen a lo mejor la solución, pero aún así, imagínense ser parte de ese pueblo y no caer en algún momento de desobediencia, olvidarse de su palabra. Por lo tanto, a veces uno al decir, ese pueblo, y tampoco reconocer de que fue un grupo de personas que estaban en contra de las cosas que hacían. Así es que para mí, imagínense, en la actualidad hubo un tiempo en que ser judío era algo de otra categoría. Imagínense la Segunda Guerra Mundial. Además, en la época medieval también hubo persecuciones y cuando se muestra en la televisión el circo, cristianos muriendo, no, si eran judíos muriendo, judíos siendo atacados.
Por lo tanto, el término cristiano, recién como en el año 300, 400, se vino a entender cómo se entiende en la actualidad. Amén. Muchas gracias, hermano Arturo, por su reseña. Así es, historia, su reseña histórica. Así es, ¿ya? De hecho, poniéndonos en el contexto de ese tiempo, de lo que era ser judío, ustedes tienen que entender que cuando se iniciaba un pueblo, ¿ya? Lo primero que se construía era la sinagoga, ¿ya? Y todo lo empezaban a construir en torno a la sinagoga. Todos llegaban y empezaban a construir sus casas en torno a la sinagoga, ¿ya? La sinagoga no era tan solo el lugar del culto religioso, era el lugar de reunión familiar, era el lugar donde muchos llegaban y hacían sus transacciones, ¿ya? Todo giraba en torno a la sinagoga, todos se conocían. Entonces, imagínense lo que era para un pueblo, tal como dice el hermano Arturo, vivía en ese tiempo, primero que nada, bajo el yugo del Imperio Romano. Las tradiciones, por otro lado, de los rabinos y de los líderes religiosos. Reconocer a Yeshua como el Mesías les significaba morir en vida. Ustedes me dicen, ¿pero por qué? Porque nadie te vendía nada. No podías comprar. No podías comprar ni vender. Toda tu familia te daba la espalda. Acuérdense que el propio Yeshua le sucedió cuando él estaba enseñando. Llegó su mamá, sus hermanos, llegó toda su familia a tratar de sacarlo de la sinagoga. Poco más diciéndole, perdónenlo porque está loquito, así que no le hagan caso. ¿Ya? Era pelearte con el rabino, era pelearte con el líder de esa sinagoga. Y no es como hoy día que nosotros ya, si me enojé con el pastor, me voy y a la vuelta tengo otro templo. O más allá tengo otro templo. No, en ese tiempo tú tenías que irte a otro lugar donde nadie te conociera y comenzar de nuevo. Entonces la cosa es, ¿estaríamos o hubiéramos sido tan valientes como sus discípulos y como todos esos hombres y mujeres que sí estuvieron ahí, que tal como dice nuestro hermano Arturo, estuvieron dispuestos incluso a ser asesinados, a ser quemados en el circo romano o ser entregados a los leones? ¿Hubiéramos sido tan valientes como somos hoy día de decir, no, si Yeshua es el Mesías? Esa parte no nos la cuentan en las congregaciones. ¿Ya? Por eso la importancia de lo que estamos conociendo el día de hoy, ¿ya? Interiorizándonos de todo esto, ¿ya? Y de todo con lo que los primeros creyentes tuvieron que luchar, porque luchar también contra el liderazgo judío fue fuerte, porque ese liderazgo más encima era puesto por el Imperio Romano. Ellos tenían negociaciones directas, ¿ya? Entonces, como les digo, todo esto nos va a ir ayudando, hermanos amados, nos va a ir ayudando a entender todo el concepto en el cual, y toda la cultura, y todo lo que envolvió a Yeshua y a sus discípulos, ¿ya? Entonces tenemos dos sistemas religiosos diferentes, ¿ya? Dos sistemas espirituales completamente diferentes. Uno es el que dice el texto de Gálatas 2:14, ¿ya? Pero cuando vi que no andaban, ¿cierto?, rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la verdad del Evangelio? El hermano Arturo nos hablaba de la Besorá, de las buenas nuevas. Pero ¿cuál es la verdad del Evangelio? Porque hablábamos del Evangelio. Los cristianos nos llamábamos en general evangélicos. Pero ¿cuál es la verdad del Evangelio? Que Yeshua vino a morir por todos nosotros. Que Yeshua vino a morir por todos nosotros. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, ¿cierto? Pero ¿sabe algo, hermana Grisolda? Si nosotros miramos los evangelios,
de lo que Yeshua menos habló fue de que él iba a morir. Y que iba a morir por nosotros y por nuestros pecados. Y es tan así que cuando él fue crucificado y muere, sus discípulos salieron arrancando. Se fueron a esconder. Él les habló muy poco de eso. Si todo el evangelio hubiera sido eso, ellos lo hubieran entendido y hubieran sabido, pero él va a resucitar al tercer día y Hubieran estado preparados. hubieran estado preparados. Y el Señor se los dijo ya cuando iba a suceder, ya casi, ya al final. En hebreo me parece que dice que el evangelio fue dado en el monte Sinai. Entonces, ¿qué será el evangelio? ¿Con qué tiene que ver el evangelio? El evangelio fue anunciado desde el monte Sinai. ¿Y qué fue entregado en el Sinaí? Las instrucciones del Señor, los Instrucciones del mandamientos. Eterno. Entonces nos damos cuenta que la verdad del evangelio tiene que ver con la Torá, tiene que ver con las instrucciones. ¿Ya? Mucho más de lo que se nos enseñó. Es la Torá escrita. Tal como dice nuestra hermana Solimar, lo que fue entregado cuando el Eterno, ¿cierto?, está entregando el contrato de matrimonio a su pueblo, cuando él le dice a Moisés, mira, reúneme a todo el pueblo a los pies del monte. Y dice que el monte temblaba y salían truenos, relámpagos y todo, y una voz, y la voz del Eterno tronaba como relámpago. Yo me imagino, si siquiera aquí cuando sentimos truenos de repente, parece que uno no hay donde esconderse. Imagínense lo que debe haber sido todo ese pueblo, esos 3 millones, alrededor de 3 millones de personas a los pies del monte, ese monte humeando, y veían, lo único que veían arriba eran relámpagos que salían para todos lados y que la tierra se remecía cada vez que el Eterno hablaba. ¿Ya? Entonces, la verdad del Evangelio es la Torá escrita. La Torá escrita no habla de que un judío no podía comer ni visitar a gentiles. Eso más bien fue un decreto rabínico que fue hecho muchos siglos después de que se escribiera la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces, por un lado, Pedro ya no estaba sometido a esas reglas rabínicas, ¿ya? Él lo sabía porque Yeshua les había enseñado, los había instruido, pero cuando llegó gente influyente de Jerusalén, como que no supo qué hacer y entonces se retiró. ¿Y acaso a nosotros en nuestras vidas no nos pasa muchas veces lo mismo? Que por un lado sabemos que Yeshua murió por nosotros, entregó su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser injertados nuevamente, para que fuéramos rescatados de nuestros pecados, ¿cierto? Y a lo mejor cuando jóvenes sobre todo nos pasaba que a veces cuando estábamos con los hermanos ahí y todo, pero a veces cuando aparecía algún amigo del barrio que nos veía, como que nos empezábamos a apartar un poquito para que no nos viera ahí con los hermanos, ¿cierto? ¿Ya? Eso le pasó a Pedro. Incluso ahorita con respecto a las raíces hebreas, muchas veces cuando se acercan también hermanos creyentes de las otras iglesias, pues muchas veces no tenemos ese coraje de hablar con ellos acerca de esto. Claro, nos da miedo. Sí. Y preferimos callar. ¿Y por qué callar si el Eterno nos está mostrando la verdad? Yo creo que somos privilegiados de que Él nos haya apartado. O sea, piensen de los millones o billones de personas que existen en la Tierra, millones de personas que existen en la Tierra, que Él haya puesto sus ojos en nosotros. Y si nosotros nos examinamos, en nosotros no había nada, no hay nada bueno, no hay nada que Él pudiera haber mirado, pero a Él le plació revelarnos este misterio, revelarnos realmente lo que es el Evangelio. ¿Ya? Y como les puse acá, si bien es cierto, por un lado Pedro sabía que ya era libre de todas esas tradiciones, que ya no tenía que cumplir con ellas, pero igual todavía tenía temor, todavía había temor en su corazón, y por eso cuando llegó esta gente que era influyente, ¿ya?
Entonces, ¿qué hago? Si me ven con los gentiles, van a decir que ahora estoy comiendo con los gentiles, que no estoy bien, pero si ya no, el maestro nos enseñó que ya no estamos bajo esa regla, entonces Pedro no hallaba qué hacer. Y muchas veces nosotros nos encontramos todavía igual. ¿Ya? Y por esa razón Pablo lo reprende, ¿ya? Cuando no, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, cuando los vi que no se estaban comportando, ¿cierto?, conforme a la Torá escrita. Los reprendió, ¿ya? Pablo los reprende, ¿ya? Porque dice que no tan solo Pedro, dice que con él, con su actitud arrastró también a Bernabé, y a otros que estaban ahí. ¿Ya? Sí. Vamos a quedar hasta por aquí el día de hoy. ¿Qué les pareció lo que hemos visto hasta ahora? ¿Consultas, dudas? ¿Algo más que acotar? Yo sé que tienen mucho más que acotar, a lo mejor dudas van a quedar preguntas. A lo mejor posibles anotadas para la próxima Sí, clase. no quiero agotarlos como a veces cuando teníamos los estudios de 2 horas y media, 3 horas, porque mi anhelo es que podamos ir reflexionando en lo que vayamos viendo, que lo vayamos degustando, ¿cierto? Como las vaquitas, que lo rumiemos, ¿cierto? Que lo repasemos, que meditemos en ello, hermano Arturo. Sí, mi hermano, yo rescato algo importante para mí y ratifica muchas cosas que después de que han pasado mucho tiempo en dogmas, me queda muy claro. La Biblia hay que leerla completa. Eh, Esos estudios de pasajes, eh, 1 o 2 versículos, la verdad, dan mucho a veces para confundirse. Eh, Hay que leer todo el contexto de un concepto, en este caso de la visión de Pedro. Y también necesariamente hay que leer un poco de historia porque uno ayuda a entender que en los tiempos de Jesús estaba todo convulsionado. Por ejemplo, Pablo, él en muchos pasajes aparece enseñando y reuniéndose los días sábados. ¿Mm? Jesús también aparece en varios versículos señalando, reuniéndose los días sábados y sobre todo algo muy interesante para mí, que es cuando discutía con los doctos de la ley. Ahora, discutiendo significa debatiendo, no peleando, ¿ya? Y lo increíble como los conceptos que ya manejaba Yeshua en ese tiempo eran elevados a pesar de toda esa tradición, ¿ya? También hay que tener bien claro que muchas de las cosas que Jesús decía eran parte de la Torá. ¿Mm? Yo he escuchado que en algunas ocasiones se señalaba de que Jesús era todo lo que decía, era todo nuevo. No sabía, sobre todo, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, y al semejante como a ti mismo. Eso ya estaba escrito, ya estaba escrito. Sí, lo importante que él señaló, valga la redundancia, la importancia de amar a Dios y amar al semejante, ¿ya? Y ahí pendían todo el resto de mandamientos. Así que mi hermano, interesante porque lo que usted nos acaba de señalar, para mí lo logré comprender ahora. Lo había leído, lo había estudiado un poco, pero no había comprendido porque no leí los versículos, todo el completo. Así es que muchas gracias, mi hermano, muchas bendiciones. Le decía, hermano Arturo, que nada que agradecer, es un gozo para mí el poder compartir. Créame que
El más bendecido preparando los estudios soy yo, partiendo por mí, porque uno tiene que ir estudiando, buscando, así que siempre el que comparte la escritura al final es el más bendecido. Créanme que es así. Dice el dicho, el que comparte le queda la mejor parte. Así, así es, Solimar. Bueno, yo ya había estudiado un poquito acerca de este tema, pero no había notado dos cosas que hoy el Padre en su infinita misericordia pues me mostró. Una de ellas es donde en uno de los versículos que se leyó decía que este mensaje le era dado a los hijos de Israel. Esa parte yo no la había visto. Y otra de las partes era acerca del Evangelio de la verdad. O sea, yo había estudiado ya de que el Evangelio era la Torá, porque en Hebreos 4 habla acerca de esto. Y ya lo había estudiado un poquito, pero esa parte no la había percatado, donde Pablo decía que no andaban conforme al Evangelio de la verdad, y no lo había asociado con eso, es decir, esa asociación no lo había hecho, no lo había entendido en esa manera, pues, y entonces, pues, muy contenta acerca de esto, porque todos los días se aprende un poquito más. Amén. Amén. Eso es bueno, tal como dice Karim, hermana Solimar, que cada día vayamos aprendiendo algo nuevo, y con la escritura, con la Torá, siempre, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Podemos haber estudiado, leído un pasaje cientos de veces y lo vamos a volver a leer, y el Señor siempre nos va a entregar algo nuevo, nos va a mostrar algo nuevo para nuestras vidas. Sí, amén. Así es. No sé si alguien más quiere compartir algo más, alguna consulta, duda. Yo les quiero compartir algo antes, aunque no están acá, pero igual se los voy a... Les quiero hacer partícipes de algo. Vayan pensando ahí si alguien tiene alguna consulta. Ya. ¿Se ve lo que compartí ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Quiero hacerles partícipe de algo que tiene que ver con, de cierta manera, son hijos nuestros, hijos espirituales, y quiero que lo vean, ¿ya? Tiene que ver con dos miembros, dos de nuestros hermanos. ¿Vieron quiénes son? Sí, amén, qué bueno, qué alegría. Sí. Cuando te digo eso, como que yo lo supe en el corazón. Yo también estaba como pensando en eso. Miren, y justo les estoy mostrando esto, e Isaac me está escribiendo por interno, me está escribiendo por WhatsApp. Sí, es una noticia que en realidad, bueno, ya la habíamos estado conversando con los chicos ya hace tiempo. Isaac me había pedido que guardáramos la noticia hasta el final, ¿ya? Ellos ya se casaron, tuvieron su ceremonia civil, y mañana, si el Eterno no dice otra cosa, mañana los jóvenes a las 11 de la mañana de allá de Costa Rica, Isaac y Raquel se casan mañana, ya de su ceremonia religiosa, si le queremos decir así, ¿ya? De hecho, ahí sí. Me imaginé que no iban a poder estar hoy día porque estaban con todos sus preparativos. De hecho, estaban guardando chaval, lo que ellos pretendían era haber estado conectados como familia.
para haber participado con nosotros. Les dije que queríamos orar por ellos igual, para que el Eterno les guarde en este nuevo caminar juntos, ¿ya? Así que aunque ellos no pudieron conectarse hoy día, y que es natural, ¿ya? Vamos a orar también por ellos, vamos a orar para que nuestro Padre les acompañe, les ayude en sus planes, ¿ya? Ver lo que el Señor tiene para ellos, que posiblemente posiblemente se van a venir acá a Chile, ya, porque quizás tienen que continuar sus estudios. Así que vamos a orar también por nuestros jóvenes, ¿ya? Para que también nuestro Padre Celestial les acompañe en todo, ¿ya? Así que esa noticia les quería compartir igual, para que estemos orando también por ellos. Sí, no sé si alguien más quiere algo más que consultar, agregar, compartir, antes de que podamos orar. ¿No? Se está conectando ahí. Y entró justito para... Dejémoslo que se conecte. Uf, como un pajarito. Se convirtió en pajarito. Está como un pajarito ahora. De las nubes. Sí. Shalom, Isaac. Bienvenido. Estás cambiado. Yo sé que ellos tienen problemas con el internet ahí. Así que lo vamos a esperar a ver si quiere escribir. ¿Dónde está? Ah, ahí está encendiendo su cámara. A ver si se pueden. Bienvenidos, jóvenes. ¿Cómo están? Encienda su micrófono. ¿Me escucha, Isaac? ¿Escuchan? A ver, vamos a escribir por acá. Es que casi no, Ahí sí. Ay, casi no tenemos internet. Ya, ya. ya. Te cuento, Isaac, para que sepan, y yo sé que están con problemas con el internet. Bueno, yo ya le hice partícipe a los hermanos. Cuando tú me escribiste, les estaba mostrando la tarjeta que me enviaste. Así que les estaba haciendo partícipes de su matrimonio, de la celebración de su matrimonio el día de mañana. Muy contentos todos, muy contentos por ustedes, les queremos mucho. Y justamente estábamos esperando eso, que hubieran podido acompañarnos para poder orar por ustedes, para que nuestro Padre Celestial les guíe, les acompañe en todo. Realmente es un gozo el ser partícipes de esta historia de amor que están comenzando juntos. Así que contentos de que nos puedan acompañar para poder orar por ustedes. ¿Ya? Voy a desconectar el audio, perdón, el video, Sí. porque casi no se escucha, pero sí logramos escuchar y muchas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos con Dios porque de verdad que solo Él pudo haber hecho de nosotros dos esta unión y pues esperemos que sea para honrarle a Él principalmente y también para que otros puedan ver y puedan conocer al Eterno. Es lo que anhelamos, consagrar nuestras vidas para Él. Y muchas gracias de verdad por todo. Gracias por sus oraciones porque han sido de mucha ayuda y sé que el Eterno las ha escuchado y aquí estamos expectantes y muy agradecidos principalmente. Amén.
¿Cómo está la novia? Estoy también muy agradecida y agradecerles a ustedes también por el apoyo. Realmente ha sido una gran bendición tenerlos en este proceso, a todos los hermanos de Chile y es un gozo poder compartir con ustedes también y que se gocen con nosotros, pues saber que es el Eterno el que nos ha unido y todo es para su gloria. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar por este nuevo matrimonio que nuestro Padre ha reunido en este tiempo. Y nos gozamos por ustedes, chicos, nos gozamos. Como les decía, les queremos mucho. Y esperamos que realmente, yo sé que va a ser así, puedan ser una luz en este tiempo, ¿ya? En este tiempo en que el mundo necesita de nuestro Salvador. Así que les invito para que podamos orar por ellos. No sé si alguien más tiene algún motivo por el cual quiere que podamos orar antes de despedirnos. Sí, el hermano Arturo pone ahí felicidades en su boda, hermanos, y hoy en día la decisión que ustedes tomaron es una esperanza más para mí por el cumplimiento a su palabra de dejar a padre y madre y unirse a una mujer para ser una sola carne como la llegada de un niño al mundo. Amén. Así es, hermano Arturo, muy profundo su mensaje para Raquel y para Isaac. Sí. Muchas felicidades y que nuestro Padre les bendiga día a día y les pone Lisette también por acá desde Chile. Les invito entonces, hermanos amados, a orar. Vamos a orar por nuestros jóvenes, por esta tremenda decisión que han tomado, para que nuestro Padre también les guíe, y también por nuestra familia. Así que vamos a orar. Padre Celestial, venimos, Señor, ante su presencia una vez más, Señor, para darle las gracias. Gracias, Padre Eterno, porque usted nos ha mostrado, Señor, cuán grande es tu amor para con nosotros. Señor Eterno, y en estos momentos queremos dirigirnos, Señor, delante de usted, con humildad, Señor, en nuestros corazones. Queremos pedirlo, Señor, en estos momentos por Isaac y por Raquel. Señor amado, rogamos su cobertura, rogamos tu protección sobre ellos, Señor. Te ruego, Padre, que usted les unifique como matrimonio, Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, que usted levante vallados, Señor, a su alrededor. Padre Eterno, te ruego, Señor, que ponga sabiduría, inteligencia, Señor, mansedumbre, amor, misericordia en medio de ellos. Padre Celestial, que los frutos de su espíritu, Señor, sean vistos en estos dos jóvenes. Padre Celestial, te ruego para que ellos sean realmente un reflejo de tu amor, oh Señor, para sus familias primeramente. Señor, para quienes les rodeen. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos ser parte, Señor, de esta historia de amor que ellos están comenzando, tomados de tu mano. Abba, queremos rogarte, Señor, usted bendiga, Señor, el hogar que ellos van a comenzar. Padre Eterno, si está en su voluntad, Señor, el que ellos puedan el día de mañana ser padres. Te rogamos desde ya, Señor, por ese niño, por esa niña, Señor, con el cual usted les vaya a bendecir, para que tu protección, Señor, esté también con ellos, Señor. Yo te ruego que usted guarde a Raquel, oh Señor, al momento en que usted permita, Señor, el día de mañana que ella sea madre, para que todo, Señor, pueda salir bien, oh Señor eterno. Te ruego también, Señor, para que usted ayude a Isaac, Señor, le dé inteligencia, sabiduría, Señor, para continuar con sus estudios, Señor. Padre mío, todo queda sujeto a tu voluntad, Señor. Ponemos a este matrimonio en tus manos, sabiendo, Padre Celestial, que todo esto estaba en tus planes. Señor amado, muchas cosas, tal como un día me decía Isaac, que él jamás imaginó que en un año iba a cambiar completamente su vida. Mas tú, Padre, eres especialista, Señor, en cambiar nuestros planes. Señor, tú siempre haces conforme a tu voluntad, Señor, y como dice tu palabra, Señor, tus caminos son mucho mejores que nuestros caminos, Señor, y tus pensamientos mucho más altos que los nuestros. Por lo cual te pedimos, Padre Celestial, que usted, Señor, una vez más, derrame, Señor, bendición sobre este hogar, oh Señor eterno, que por sobre todas las cosas sea Yeshua, Señor, tu Hijo, quien les unifique
quien les una, Señor, sea aquel cordero, Señor, que una el amor que hay hoy día en medio de ellos, Padre eterno. Que aunque vengan problemas, tempestades, Señor, nada ni nadie, Señor, los pueda separar. Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos conocido. Gracias por el privilegio, Señor eterno, de haber compartido con ellos, Señor amado. Ahora te ruego, Señor, también por sus familias, así como también por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas amadas, Señor, que ha estado presente en esta tarde. Señor, te ruego tu protección sobre sus hogares, sobre sus vidas, Señor, sobre su salud, sobre sus hijos, sobre sus hijas, Padre eterno. Padre amado, que tu bendición, oh Señor, descanse sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que usted nos ha permitido compartir en esta tarde, por lo que usted nos ha permitido conocer en esta tarde. Padre Celestial, eternamente agradecidos con usted, oh Señor, por permitirnos, Señor, no siendo dignos, el poder abrir nuestros labios, Señor, para ser portadores de la verdad de tu evangelio, Padre amado. Gracias, Señor, una vez más. Todo lo rogamos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro amado Salvador. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 La hermana Solimar les pone ahí muchas bendiciones, felicidad y shalom. Qué bendición un matrimonio en el Adón siendo uno con el Padre Yeshua. Bendiciones, el Eterno guíe y proteja esta nueva familia. Amén. Amén. Nos gozamos con ustedes, jóvenes, nos gozamos realmente. Y que el Señor, que Jehová, Yud Hei Vav Hei, les bendiga, les guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia y les dé shalom. Gracias, hermanos amados, por su asistencia. Shavua Tov, que tengan una hermosa semana, siempre tomados de la mano de nuestro Padre, y seguimos orando por cada uno de ustedes. Paz les pone ahí algo en mi corazón, me decía que serían una muy linda unión. Amén. Si se notaba, Paz, el Señor ahí, como hemos estudiado, a la mujer le avisa antes, la pone en aviso, así que muchas gracias también por tus palabras para ellos, Paz. Y el Señor, como les decía, les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, hermanos amados. Un gran abrazo. Bendiciones para Bendiciones todos. para todos. Bendiciones, princesa. Hola. ¿Está haciendo tutito ya? Va a ser tutito. Que el Señor la bendiga. Bendiciones, mis Ahora hermanos. Hermano Arturo. Isaac y Raquel ahora tienen que poner en práctica todo lo que usted nos enseñó el Claro. estudio Sí, pasado sí, sobre paciencia, Sí. escuchar 2 veces, escuchar en este caso a la compañera, a la esposa, y siempre aplicar lo que usted nos enseñó. Y ellos Ahora, tienen una doble responsabilidad, porque imagínense si esto no nos hubiese enseñado cuando nosotros en una escuela dominical, a lo mejor en el caso mío no hubiese cometido tantos errores. Así es que ellos tienen una doble responsabilidad de poner en práctica lo que usted nos enseñó. mire, antes de despedirnos, cortito, con respecto a lo que usted decía, hermano Arturo, yo sé que a lo mejor para muchos el Shabbat es sagrado y no hay que estar encerrado y estudiando solamente. Bueno, hoy día nosotros con Karime tuvimos que ir al centro, ¿ya? Tuvimos que ir al centro por unos trámites. Para que vean que el hermano Mauricio no es tan estructurado ni tan apegado. Y mientras ella tuvo que ir a hacer algunas cosas, yo tuve que pasar donde una hermana que es miembro de la iglesia a la cual nosotros participábamos antes. Tenía que llevar una cosa y necesitaba que me arreglara. Y empezamos a conversar, y el Señor me permitió hablarle justamente de lo que usted dijo, hermano Arturo. Ministrarle acerca del matrimonio realmente como el Padre lo quería originalmente. Y ya se separada. Fue juzgada dentro de la iglesia porque ella era evangélica, bautista, y su esposo católico.
Y hoy día el padre me permitió hablarle, decirle lo que era una ayuda idónea, lo que significaba el matrimonio desde la perspectiva de Dios, de lo que realmente él siempre ha querido acerca del matrimonio. Y el verla llorar y decir, Mauricio, si esto a mí me lo hubieran enseñado antes, cuando estaba casada, si yo hubiera entendido esto antes, a lo mejor el día de hoy todavía estaría casada. Entonces nunca se olviden de eso. ¿Ya? A lo mejor un día, chaval, no van a estar acá. A lo mejor por alguna razón el Padre los va a llevar a otro lugar. Pero créanme que todo tiene un propósito. ¿Ya? Y hoy día el Señor lo confirmó. El poder estar ahí con ella, que con nosotros estuvo, perteneció a la Unión de Jóvenes con nosotros. Hoy día ella sigue asistiendo, pero tiene mucha pena contra la iglesia. Y me decía, pero Mauricio, ¿cuándo se produjo esto en ti? ¿Por qué hubo esa decisión de salir y buscar? Yo le dije, porque el Señor puso eso en mi corazón. No fue que a mí se me ocurrió, Él puso ese sentir en mi corazón y fue un proceso, le decía yo, de tener que empezar y llorar y ver cómo todo lo que yo había enseñado, predicado y enseñado mal a otros matrimonios se empezaba a caer todo. Y empezar a caminar de nuevo. Y yo le decía, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y le decía, aún la gran tribulación que a ti te enseñaron y nos enseñaron a todos que la gran tribulación, la iglesia no iba a estar y que el Señor nos iba a llevar poco más que en un jumbo jet y íbamos a andar por allá viajando mientras aquí todos los demás estaban pasando penuria, sobre todo el pueblo de Israel. No es así, le dije. Lamentablemente no es así. ¿Ya? Es necesario que estemos acá porque somos la boca que el Padre va a utilizar para poder alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Aún la gran tribulación es una medida de misericordia. ¿Ya? Y si nosotros no estamos, ¿quién va a hablar? Si el Espíritu de Dios no está, ¿quién va a hablar? Le decía yo. ¿Quién va a convencer de pecado si nosotros no convencemos a nadie? Para que nunca olviden eso. ¿Ya? El Padre siempre nos va a poner en distintas situaciones. Y aprovechemos esos momentos de ser un testimonio vivo, de alcanzar, tal como estamos viendo, con la verdad del Evangelio, la verdadera verdad del Evangelio, la que es realmente la verdad del Evangelio. ¿Ya? Sí, como decía el Señor, que lo que era necesario en Shabbat era hacer el bien. Así es. Así es. ¿Ya? Eso es. Eso es. ¿Ya? De hecho, vamos a hablar también de eso en el estudio. Así que, hermanos amados, ahora sí me despido. No se pierdan, ¿cierto? Como dice Karime, el próximo capítulo, ¿cierto? A la misma hora y por este mismo canal, si nuestro Padre Eterno nos sigue dando vida. Así que un abrazo una vez más, bendiciones y que tengan una hermosa semana. Shavua Tov para cada uno de ustedes. Gracias, saludos, abrazos. Saludos igual, paz, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, chicos. Que Shalom, todos bendición. su mañana. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.